El aguacate está bueno.
Buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultoría internacional pública privada Galeno. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de hematología pediátrica que estará a cargo del doctor Milton Ávila desde Colombia. Para el buen desarrollo de esta ponencia les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Si tienen dudas o consultas, lo podrán realizar al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Milton. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes y enseguida comenzamos entonces agradeciendo siempre a la institución por la oportunidad de compartir los conocimientos. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es hematología pediátrica. Bueno, espero sea de su agrado y pues pueda colmar las expectativas que ustedes tienen ya con lo que es el curso. Bueno, hablar de justamente hematología pediátrica y pues hablar sobre todo de lo que es un segmento bastante extenso de lo que es la especialidad en pediatría. Una subespecialidad es la hematología, pero lo que el día de hoy vamos a revisar son parámetros, son algunas patologías y parámetros con respecto a la parte de la normalidad del paciente pediátrico, ya, con respecto a lo que es el estudio de la sangre. Bien, les voy a compartir entonces la presentación para arrancar ya con, en este caso, con la clase del día de hoy. Muy bien, espero que se esté viendo bien en la pantalla y tenga un buen sonido. ¿Se está escuchando bien? ¿Se Sí, escucha y se doctor, sí se ve? lo escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ahora sí, comencemos entonces con la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de lo que es hematología pediátrica, ya puntos clave, puntos importantes acerca del mismo, ya. Bueno, a los que se están quedando en la parte de ponencia, pues les voy a compartir fuera de lo que es este material, pues una actualización de lo que es las guías españolas, que son bastante recomendadas ya dentro de lo que es la parte de hematología desde el punto de vista del paciente pediátrico. Bien, entonces es un plus más sobre lo que es la ponencia del día de hoy. Bien, comencemos entonces. Veamos qué puntos vamos a ver de este tema. Ya tenemos que considerar la hematopoiesis como punto importante de partida. Vamos a hablar de lo que es la biometría hemática, ya la serie roja, el índice de Winthrop y algunas alteraciones comunes, la serie blanca y las variaciones que hay, y las plaquetas y alteraciones de la coagulación, ¿no? Entonces, vamos a revisar esos puntos importantes, ya vamos a verlo uno por uno, y bueno, espero sea de su agrado. Comencemos entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la hematopoiesis. Sabemos muy bien que la hematopoiesis es la formación de la sangre, ¿no? Y la formación de la sangre comienza desde lo que es la médula ósea, ya pero en un paciente en etapa ya postnatal, ¿no? En etapa prenatal, recordemos muy bien que comienza, en este caso, a nivel de lo que es el saco vitelino, ¿ya? Posteriormente, esa es la fase mieloblástica, ¿no? Tiene una fase mieloblástica que posteriormente pasa a ser una fase hepática, ¿ya? Y pues de la fase hepática, pues pasa a ser una fase esplénica para luego estar en la fase mieloide. La fase mieloide que ya después de la etapa prenatal pues, se convierte en el segmento que produce casi de manera exclusiva todo lo que son los elementos formes de la sangre, ¿no? Entonces la médula ósea es la que llega a producir en este caso a partir de la etapa, los últimos periodos de la etapa prenatal hasta lo que es la parte ya del adulto, ¿no? Entonces, bien, todo comienza de lo que son las stem cell, ya, o las células madre pluripotentes, y estas células madre pluripotentes que se encuentran a nivel de la médula ósea, específicamente a nivel de lo que es el endostio. Ya entonces se tiene este tipo de células madre, la cual pues se van dividiendo y se van diferenciando, hacen diferenciación celular,
donde se van a presentar las unidades formadoras de colonia, ¿no? Linfoides y las unidades formadoras de colonia mieloides multipotenciales, ¿ya? Entonces, estos dos nos da un parámetro importante sobre lo que es la formación ya de la serie linfoide con respecto con la serie mieloide. Entonces, la parte linfoide, pues con respecto a lo que es la unidad formadora de colonias de linfocitos, pues se tendrá el pase a lo que es la unidad formadora de colonias restringida para luego, en este caso, formar los linfocitos ya capacitados, pero ya no directamente en la médula ósea, en el caso de los linfocitos T, sino a nivel de lo que es el timo, ¿no? Entonces, las poblaciones de linfocitos T y dentro de lo que son sus subpoblaciones, pues estaremos hablando de linfocitos T coadyuvantes o también conocidos como colaboradores o helper o la población CD4, ¿no? Y los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8. Bien, entonces esta es la población justamente que se va produciendo y pues a la par también los linfocitos B que son formadores de anticuerpos en dos series específicas, la inmunoglobulina G y M, para luego convertirse en una célula plasmática o plasmocito que forma ya todas las demás series de inmunoglobulinas o en este caso globulinas gamma, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se producen los linfocitos. Por otra parte, las células madre mieloide pluripotentes, ya en este caso la unidad formadora de colonias de granulocito, eritrocito, monocito y la parte, en este caso mieloide. Entonces tenemos a la unidad formadora de colonia eritroide que va a dar como resultado lo que es el eritrocito, con todas sus series, desde lo que es el proeritroblasto al eritroblasto, en este caso basófilo, para luego pasar a un eritroblasto policromatófilo, el ortocromatófilo, el reticulocito, que es la forma joven, y luego pasar en este caso al eritrocito, que ya es la forma madura, y la que circula por, en este caso, el torrente sanguíneo, ¿no? Para luego tener la unidad formadora de colonias granulocito macrófago o granulocito monocito, ¿ya? La cual es el encargado de formar estas dos series, el neutrófilo y lo que es el monocito, que posteriormente se diferencia en macrófagos y en diferentes células, dependiendo al lugar, pues van recibiendo diferentes nombres, en este caso el monocito, ¿no? Parte de lo que es el sistema retículo endotelial o también conocido como sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Entonces se tendrá ahí, en este caso, el macrófago, que recibe diferentes nombres en diferentes niveles. Ya lo estaremos viendo más adelante. Luego, la unidad formadora de colonia eosinófila, para dar en este caso los eosinófilos, la basófila, para dar los basófilos, y aquí se tiene lo que es la unidad formadora de colonia megacariocítica, que dan los megacariocitos, y estos megacariocitos, el megacarioplasto previamente, y los megacariocitos, por medio de su segmentación o fragmentación citoplasmática, pues darán en este caso las plaquetas. Bien, esa es la forma en la que se van desarrollando, en este caso formando, si vale el término, a pesar de que es muy reiterativo, las células de la sangre, ya en este caso todo lo que es los elementos formes. Veamos un poco de lo que es la biometría hemática. Esta biometría hemática que también se conoce como citometría hemática, ya citología hemática, hemograma, más propiamente, conteo sanguíneo completo o recuento sanguíneo completo, ¿ya? Entonces, este va a medir la cantidad de los elementos formes y sus características, en específico de los leucocitos, eritrocitos y plaquetas, ¿no? Que son los elementos formes de la sangre. Bien, aquí es bastante importante interpretar las alteraciones que hay en los resultados, ¿ya? Entonces, los valores son diferentes a los adultos y entre edades, así que aquí es bastante importante discernir justamente todos los estudios que se han realizado para establecer valores dentro de lo que son los recién nacidos, ¿ya? Y los niños. Entonces, seguimos justamente con lo que es los desvíos estándar, ¿ya? Que son bastante particulares en este punto, ¿no? Para poderlos interpretar. Y también valorar en conjunto con la anamnesis y exploración, ¿ya? Si no hay concordancia con lo que es la clínica, pues obviamente el estudio se debe repetir. Pueden existir errores de procesamiento, más conocidos como artefactos, ¿ya?
y pues variaciones secundarias. Valores hematológicos de referencia en la edad pediátrica, ¿no? Entonces, este punto, a partir de aquí ya comienza todo lo que es el trajín, ¿no? Debemos saber muy bien que las edades comprenden desde lo que es el día cero del nacimiento, el recién nacido como tal, las 2 primeras semanas, los 2 primeros meses, a los 6 meses, al año de edad, a los 6 años de edad, a los 12 años de edad y hasta los 18 años. Pese que en pediatría pues, se considera, en este caso, paciente pediátrico hasta los 15 años, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace ser de que a partir ya de los 15 años para arriba, pues se puede considerar también en este caso los parámetros de un paciente adulto. Bien, recién nacido entonces, aquí tenemos las concentraciones de hemoglobina, que son bastante importantes. La concentración de hemoglobina que va de 14 ya hasta 23 ya en este caso gramos de cilitro. Entonces, estos son parámetros que se deben manejar. Entonces, bajo este término, pues se considera normal, ¿no? Y miren, va variando a medida que va pasando la edad. Es decir, va disminuyendo las concentraciones, ¿ya? Hasta que a los 12 años, pues se tiene una concentración, en este caso ya en promedio, de 11 a 14 gramos de cilitro. A esto debemos sumarle de que varía de acuerdo al sexo, ¿ya? Recordemos que en el sexo femenino llega a ser un poco menor, ¿ya? Y también con respecto al área geográfica donde se encuentra. Entonces hay patrones con respecto a lo que es las grandes alturas, arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, que también hace que existan estas variaciones, ¿no? Y bueno, lo mismo con respecto a la cantidad de glóbulos rojos, a los eritrocitos, ¿no? Entonces tenemos en este caso de 3,7 a 6,5, por ejemplo, en el recién nacido, ¿ya? Entonces, aquí se tiene en este caso la cantidad por 10 a la 12 por litro en este caso de sangre. Entonces, aquí podemos interpretar también eh, 3,7 a 6,5 millones por centímetro cúbico, por ejemplo, o perdón, por milímetro cúbico de sangre. ¿Listo? Entonces, también se lo puede interpretar de esa forma. ¿Listo? Entonces, solamente son, obviamente, dimensiones las cuales los podemos manejar a interpretación a conveniencia, ¿no? En este punto, obviamente, respetando, obviamente, la notación científica para que, obviamente, no haya variaciones con respecto a la lectura. Y pues el volumen corpuscular medio, ya que también en este caso un inicio ya en el recién nacido llega a ser alto, para luego ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Esto obviamente se relaciona bastante con lo que es el desarrollo mismo del hígado, ya que desarrolla lo que es la hemocatéresis, que es la destrucción de los glóbulos rojos que ya están senescentes, que están en este caso ya sin alguna actividad, ya aquellos que ya pasaron su tiempo de vida media. Y bueno, asimismo los leucocitos, que también están en parámetros bastante importantes, ¿no? Entonces aquí de 10 a 26,000, por ejemplo, ya que se tiene en una cantidad en los recién nacidos, que también se va poco a poco estabilizando ya para ver parámetros en el adulto que van de los 4,000 a los 10,000, ¿no? Pero en este caso, hasta los 12 años por lo menos se maneja este parámetro de los 4,500 hasta los 14,000, ¿no? Entonces, miren, aquí lo que les decía, variaciones con respecto al sexo en niñas y en niños. En niños es un poquito más, ¿no? Con respecto a lo que son las niñas. ¿Ya? Esto sobre todo, bueno, solamente esto a nivel de lo que es la serie roja. Los glóbulos rojos prácticamente varían de acuerdo a lo que es el sexo. Los glóbulos blancos no, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una cantidad total de lo que son los leucocitos, ¿ya? Y aquí, en este caso, ya se tienen ya los elementos, los tipos de glóbulos blancos, en este caso, 2 granulocitos y un agranulocito que son de relativa importancia, ¿no? Los neutrófilos, ya los linfocitos y los eosinófilos, ¿no? Entonces, estas variaciones obviamente también van de acuerdo a lo que es la edad. Hablemos un poco de lo que es la serie roja. Ya, veamos con respecto a lo que es la serie roja.
Bien, ¿qué es lo que vamos a ver entonces al respecto? Tenemos que analizar cada punto en específico de esta serie roja y en específico, obviamente, los eritrocitos, ¿no? Tenemos que considerar en este punto que hay índices eritrocitarios primarios y secundarios. También tenemos que considerar a los reticulocitos y a los eritrocitos anormales, ¿ya? En esto en morfología de glóbulos rojos. Los índices eritrocitarios primarios, pues nos da como parámetro la cuenta de glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina, mientras que los índices secundarios, pues son los índices de Winthrop o índices hematimétricos, que en este caso estará el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la amplitud de distribución eritrocitaria, que es el famoso ADE, ¿no? Entonces, estos son puntos importantes a considerar. Bien, reticulocitos, así también con lo que es la forma joven. Y pues de acuerdo a lo que es la forma de los glóbulos rojos, pues habrá también alteraciones con respecto a la forma y así también con respecto a lo que es el tamaño. Bien, índices eritrocitarios primarios. Tenemos que ver la cuenta de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina. Vamos con la cuenta de hematocritos, o perdón, de eritrocitos. Los glóbulos rojos son también conocidos como eritrocitos o hematíes, eso debemos saberlo muy bien. Debemos considerar la cantidad de glóbulos rojos en sangre, ¿ya? Esto se expresa en números de eritrocitos por milímetro cúbico, ¿ya? Y constituyen aproximadamente el 45% del volumen sanguíneo, ¿ya? Entonces, constituyen esa dimensión. Ahora, la función principal, ¿ya? Aquí pues se discierne bastante, pero un punto importante en esto es que la función principal de un glóbulo rojo es el transporte de hemoglobina y consecuentemente el transporte de gases, en especial el oxígeno, ¿no? Entonces, de manera también indirecta, pues a lo que es en este caso la hemoglobina no solamente se adhiere gases, sino también eh, hidratos de carbono, como es en este caso el ácido pirúvico, parte de lo que es la glucosa 6-fosfato y en este caso la glucosa, ¿no? De ahí tenemos justamente la hemoglobina glicada, ¿no? Pero bueno, ya vamos a verlo más adelante de igual forma. El hematocrito, pues, nos da el parámetro del volumen de los eritrocitos con respecto al volumen sanguíneo total, ¿ya? Es la proporción de eritrocitos en 100 mililitros de sangre, que llega a ser un término relativo, ¿no? Un término porcentual. Y la hemoglobina, pues, en este caso es el contenido proteico del glóbulo rojo. Recordemos que la hemoglobina es una proteína conjugada, ¿ya? Es una proteína conjugada, en este caso conformada por dos partes, el grupo M y la globina, ¿no? Con sus subunidades polipeptídicas, alfa, beta, delta y gamma, ¿no? Entonces, es una medida indirecta de la capacidad que tiene el glóbulo rojo de transportar, en este caso, los gases, en especial el oxígeno. Se va a expresar en gramos por cada 100 mililitros, ya, o en este caso gramos de cilitro, y pues es el mejor parámetro para valorar lo que es la anemia. Aquí tenemos entonces los parámetros que habíamos mencionado a un inicio, ya, de la hemoglobina con respecto a la edad. Recién nacidos de 14 a 23, a las 2 semanas ya será de 13 a 19, a los 2 meses de 9 a 13, ya es un punto clave en este punto, siendo que a los 2 meses hay en este caso hay un crecimiento considerable y por ende va a haber pérdida de peso y pérdida de masa corporal, ¿no? Y es por eso que hay un declive en este punto. Y bueno, a los 6 meses ya se ganará nuevamente la masa corporal y pues estaremos de 10 a 13. A los 1 año será de 10 en este caso, de igual forma, de 10,1 a 13, ¿ya? Entonces se tendrá justamente este segmento. Bien, entonces hasta que tengamos un término medio de 11 a 14,7. Muy bien. Índices eritrocitarios secundarios, los índices de Winthrop, ya que son bastante importantes de conocer, el volumen celular,
en este caso, o volumen globular medio, o volumen corpuscular medio, la hemoglobina globular o hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina globular o corpuscular y la amplitud de distribución eritrocitaria. Entonces, son los parámetros. Vamos primero con el volumen corpuscular medio. Este presenta el volumen promedio del eritrocito. Ya se va a expresar en femtolitros y se emplea para clasificar la población eritrocitaria general como normocítica, microcítica y macrocítica. ¿Listo? De acuerdo a su volumen, pues obviamente será de volumen normal, de volumen pequeño o disminuido y de volumen alto. ¿Ya? Entonces, aquí debemos saber los parámetros normales. En niños menores de 10 años, el límite inferior es de 70, ¿ya? De 70 femtolitros, ¿ya? En este caso, estos 70 debemos colocar más la edad en años. Por ejemplo, si tenemos en este caso un niño de, en este caso, 5 años, ¿ya? El límite inferior, 70 más la edad, 5. En este caso tendremos un valor normal de 75, que debería ser, en este caso, su volumen corpuscular medio normal. En mayores de 6 meses se debe colocar, en este caso, el límite superior, ¿ya? Que es 84 más 0,6 femtolitros por años, ¿ya? Y aquí hacemos justamente una denominación 0,6 por año. Si estamos, en este caso, hablando de un paciente que puede ser, en este caso, de 2 años, por ejemplo, estamos hablando de 0,6 por 2, que sería 1,2, más 84 como límite máximo, en este caso 85,2, por ejemplo, ¿no? Y en el adulto como máximo es de 96, ¿no? Esto obviamente como límite superior. Como límite inferior, pues ya sabemos cómo va la situación, ¿no? Menores de 10 años y el límite superior pues se considera en mayores de 6 meses. ¿Listo? Entonces, es una forma también de corroborar si es que en este caso lo esperado desde el punto de vista normal. Y aquí tenemos en este caso un valor, los valores normales o de referencia. En recién nacidos, en femtolitros del volumen corpuscular medio será de 100 a 125. En este caso, a las 2 semanas será de 88 a 110. A los 2 meses será de 84 a 98. A los 6 meses ya será de 73 a 84. A los 1 año será de 70 a 82. ¿Ya? De 2 a 6 años de 72 a 87, ¿no? Entonces, obviamente también hay una diferencia entre niñas y niños. Ya, esto lo habíamos dicho a un inicio. Ya, genéticamente hablando, pues obviamente las niñas reciben una menor, en este caso, un menor volumen. Pese que en este caso, los niños prácticamente es al revés. Otro parámetro, ya, otro índice que es en este caso secundario, es la hemoglobina corpuscular media, que informa el contenido medio o promedio de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. ¿Ya? Esto se expresa en picogramos y pues nos da parámetros de acuerdo a, en este caso, a, a la forma mismo que puede llegar a tener el glóbulo rojo y su funcionamiento como tal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un parámetro donde nos da el volumen corpuscular medio disminuido con la hemoglobina corpuscular media disminuida, donde en este caso se puede interpretar como anemia microcítica y bajo este término se puede interpretar como hipocrómica. ¿Listo? Entonces sí se la denomina. Aquí anemia macrocítica cuando tenemos un volumen corpuscular medio, en este caso aumentado, y así también con la hemoglobina corpuscular media. Solo que aquí le daríamos la denominación de anemia macrocítica hipercrómica, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias en las cuales se puede, en este caso, catalogar a este tipo de alteraciones que hay dentro de lo que es estos índices hematimétricos.
De manera normal, pues tenemos en la edad de un mes de 29 a 36 picogramos, a los 6 meses tiene que ser de 25 a 35, al un año es de 25 a 31, a los 5 años de 25 a 33, ¿ya? Y llegamos justamente a ese promedio de 25 a 33. Otro parámetro es la concentración de hemoglobina corpuscular media, ya que es el promedio de la concentración de la hemoglobina. Y esto se expresa en gramos por cada 100 mililitros, en este caso de glóbulos rojos, o en gramos de cilitro. Y lo que hace es comparar la concentración promedio de hemoglobina dentro de cada glóbulo rojo, ¿ya? Dentro de cada célula con el volumen promedio de esa célula, ¿ya? Entonces es una relación casi exacta, ¿ya? Y se emplea para clasificar a la población eritrocítica general como normocrómica, hipocrómica e hipercrómica, pese que a este detalle, pues también en este caso le da la hemoglobina corpuscular media, también se la puede denominar, pero esta ya llega a ser más específica al respecto. El otro es la amplitud de distribución del volumen eritrocitario, en español, que es el AD, ¿ya? O sus siglas en inglés, la RDW, ¿ya? En este caso, y bueno, es un coeficiente de variación de distribución del volumen de glóbulos rojos, ¿ya? Y este cociente pues nos da como resultado la variación con respecto al promedio, con respecto a lo que es el volumen como tal, ¿no? Entonces, si hay alteración con respecto a lo que es el volumen de los glóbulos rojos, es decir, al tamaño prácticamente, pues la alteración se la cataloga como anisocitosis, ¿ya? ¿Qué es la anisocitosis? No es nada más que la alteración en cuanto a lo que es el volumen o tamaño del glóbulo rojo. Se expresa en porcentajes y solo valores altos son anormales, valores bajos no. Entonces aquí tenemos justamente este valor porcentual de la amplitud de distribución del volumen eritrocitario, ¿no? A los 6 meses es de 10,8 a 14,2, ¿ya? Y bueno, de ahí va aumentando hasta quedar en un promedio de 11,6 a 14, ¿listo? 11,6 a 14, que no varía desde los 5 años para adelante. Bien, hablamos también de reticulocitos en lo que es la serie roja, ¿ya? En la serie roja también no tiene que quedar fuera el mencionar en este caso, a los glóbulos rojos jóvenes o inmaduros que contienen retículo endoplásmico. Y así también presentan, en este caso, resquicios de lo que es el núcleo, ¿ya? El núcleo celular, el núcleo del glóbulo rojo. Entonces, sus valores se van a traducir a la actividad de reposición que tiene la médula ósea, es decir, la degeneración que se da hacia lo que son los glóbulos rojos. Se expresa en un valor relativo o absoluto, ¿ya? En un valor relativo a manera porcentual o absoluto por milímetro cúbico de sangre. El valor normal es de 5,55 a 20, ¿ya? Por 10 a la 9 por litro, con una variación de 1 más menos, en este caso 0,5%, ¿no? Entonces, más menos 1 o más menos 0,5%. Bien, eritrocitos anormales. Hablamos de lo que es una anisocitosis cuando hay una variación del tamaño, y esto ya habíamos visto con respecto a lo que es la el volumen de distribución eritrocitario, ¿no es cierto? O la amplitud de distribución eritrocitaria, ¿no? Entonces, ahí se puede catalogar como macrocitos o microcitos, de acuerdo a lo que es el volumen, en este caso, que puede estar alterado en promedio, ya sea para abajo o ya sea para abajo, ya sea para arriba. Puede haber células grandes, glóbulos rojos grandes en su mayoría, y eso se llama macrocitos. Y pues aquellos con volumen bajo, y se los denomina en este caso microcitos. Sin embargo, la poiquilocitosis ya es una alteración, una variación en la forma del eritrocito. Entonces, para ello se pide, en este caso, morfología de glóbulos rojos, ¿ya? Para poder ver las alteraciones.
Y bueno, hay diferentes alteraciones. Los glóbulos rojos prácticamente pueden tener formas variadas, ya por ejemplo los esquistocitos, ya en este caso, donde se pueden encontrar básicamente en carcinomas, ya en uremia, en la coagulación intravascular diseminada, en hemangiomas, ya entonces se puede justamente encontrar en este tipo de patologías. En quemados también hay lo que son los esquistocitos, ya también en este caso en la hemólisis de fragmentación, ¿no? La púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Entonces, esos son puntos donde podemos encontrar esquistocitos. Muy bien, así también como el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y dacriocitos ya son glóbulos rojos en forma de gota o de lágrima, de ahí el término dacrio, que significa lágrima, y pues encontramos en patologías como la mielofibrosis, ya la mieloptisis, las anemias megaloblásticas, ya con un volumen mayor. Entre otros también hay los esferocitos, que son glóbulos rojos completamente esféricos, ¿no? Sabemos muy bien que los glóbulos rojos tienen una forma discoidal bicóncava, pero estas ya llegan a ser, en este caso, esféricas en sus tres dimensiones. Entonces, ¿en qué patologías encontramos? En una esferocitosis hereditaria, después de haber extraído lo que es el bazo, una post-esplenectomía, en la anemia hemolítica autoinmune por, en este caso, el sistema de grupos sanguíneos, el ABC, el ABO, autoinmunes y también en quemados. Los estomatocitos, ya que presentan una especie de boca, ya de ahí el término de estomatocitos, estoma que significa boca, como si los glóbulos rojos tuvieran una apertura en medio, ya. Estas formas celulares alteradas, estas formas de glóbulos rojos alterados, se encuentra en esta estomatosis hereditaria, ¿no? En cirrosis hepática, en hepatopatía alcohólica y en anemia hemolítica congénita. Eliptocitos u ovalocitos, ya su mismo nombre lo dice, ¿no? Son glóbulos rojos en forma elíptica y pues también se da en una eliptocitosis hereditaria, en anemia megaloblástica, anemia ferropénica, en talasemias con alteración, en este caso de las subunidades de la globina en la hemoglobina y pues algunas veces puede ser inespecífico. Los drepanocitos, ya que son fragmentos ya de los glóbulos rojos, se da en anemia de células falciformes. Hay varios, ¿no? Entre ellos también debemos recordar los equinocitos, ¿ya? Que pueden ser dados en diferentes situaciones, ¿no? Son prácticamente estos glóbulos rojos con pequeños apéndices ya alrededor, ya como si fuese justamente eh, radiaciones como si fuera un sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede dar por artefacto de almacenamiento, eso significa por la mala manipulación, ¿ya? O también lo da el efecto vidrio, ya que se produce ante un frotis. Pero así también puede haber por deficiencia de la piruvato quinasa, ya por deficiencia nutricional de fosfatos o por alguna enfermedad hepática y fallo renal. Así también en el síndrome hemolítico urémico y en quemaduras, ¿no? Los acantocitos, ya los acantocitos, que también son casi fragmentos de glóbulos rojos, también se da de manera hereditaria y en la hipoveta-lipoproteinemia, ¿no? En anemia de células en espuela, las mielodisplasias después de una cirugía cuando se extrae el bazo y en enfermedades hepáticas graves. También hay las pilas de moneda o Relex, ¿ya? Que básicamente son aquellos glóbulos rojos que por más de que haya hecho un excelente extendido, siguen apilándose en forma de pilas de moneda, ¿ya? Eso es de manera normal cuando hay concentración de glóbulos rojos, ¿ya? Y no se hace un buen extendido, pero cuando ya el extendido es de calidad y hay este tipo de glóbulos rojos, ¿ya? Podemos pensar en infecciones en mieloma múltiple, en conectivopatías,
ya en este caso el lupus eritematoso, la enfermedad de Takayasu, bueno, hay un montón, ¿no? También en este caso artritis reumatoidea, cáncer en el diabetes, en la diabetes mellitus, esto obviamente por aumento de lo que son las glucoproteínas a nivel de de la superficie justamente del glóbulo rojo como tal. También hay los bite cell, ya que es en este caso una que se puede dar, en este caso vesículas prácticamente celulares que están en el glóbulo rojo y se dan en la enfermedad hemolítica por déficit de, en este caso, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esas alteraciones de la serie roja, pues nos dan como resultado ya hipoxia, ya siendo que al tener un mal vehículo de, en este caso, en el transporte de gases, pues obviamente estos gases no van a llegar, en especial el oxígeno. Va a haber elevación de la hemoglobina y el hematocrito. Esto muchas veces a veces por compensación, justamente. Entonces, la elevación de estos dos, ¿no? Dando una eritrocitosis como tal. Reducción tras el nacimiento, ya en este caso recordemos que hay variaciones con respecto a la ganancia de peso y masa corporal, ya. Entonces también aquí habrá, en este caso, alteraciones con respecto a la cantidad y la igualdad al adulto en la adolescencia. Bien, las alteraciones en neonatos, prácticamente hay lo que es la macrocistosis fisiológica, en este caso, que significa que los glóbulos rojos van a ser de mayor volumen de lo normal o por lo común, ¿ya? Pero estos van perdiéndose poco a poco. ¿Listo? Estos se van regulando poco a poco. El valor más bajo que se da entre los 6 meses y 2 años de lo que es la serie roja, es decir, en esa temporada, pues el pediatra debe considerar de que los valores bajan drásticamente durante este periodo, por lo que lo único que se debe realizar, pues es un medio profiláctico, que es en este caso la educación hacia el paciente, bueno, hacia la madre del paciente para la inclusión de, en este caso, alimentos que incluyan hierro. Y el aumento progresivo hasta la adolescencia, que, bueno, muchas veces hace que esa transición que se tiene, en este caso de lo que es la niñez hacia la adolescencia, pues se tenga también una serie de alteraciones como la anemia, ¿no? La anemia hemolítica en algunos segmentos o la anemia, ya sea en este caso por hemorragias, ¿no? Por el segmento hipovolémico. Bien, la clasificación de las anemias, ¿cómo se clasifican? Pues las anemias pueden ser microcíticas, ya de acuerdo a un volumen corpuscular medio disminuido. ¿Y a qué se deben? Ya esto ya lo habíamos nombrado ya hace varias presentaciones atrás, pero no habíamos indicado las causas. Aquí sí, realmente ahora sí, poco a poco lo vamos a ir, en este caso, discerniendo. Entonces, se da por déficit de hierro. Aquí la parte más importante es el déficit de hierro, las microcíticas. Se puede dar en síndromes talasémicos, donde hay alteración de la hemoglobina, en la anemia inflamatoria crónica, ya esto por patologías que incluyan, en este caso, alteraciones del hígado, ya, intoxicaciones por plomo, que son en este caso parte de lo que son los metales pesados, y las anemias sideroblásticas. Las macrocíticas con un volumen corpuscular medio aumentado, pues estará dentro de ellas la anemia megaloblástica en un 95%. Y esto se debe por el déficit de ácido fólico y el déficit de la cianocobalamina, que es la vitamina B12, ¿no? Entonces, este déficit pues, nos dará como resultado una alteración de la hemoglobina y por ende un aumento exagerado en el volumen del glóbulo rojo. La reticulocitosis intensa por hemólisis y hemorragia también es una de las causas por las cuales se dan las anemias macrocíticas. En la hipoplasia medular congénita, como en la anemia de Fanconi o en la anemia de Blackfan-Diamond, ¿ya? Que también se da esta serie de aumento de volumen en diferentes tipos de enfermedades del hígado, en el hipotiroidismo, en la carcinopatía congénita y en el síndrome de Down. Dentro de las normocíticas con un volumen corpuscular medio normal,
¿ya? Entonces debemos indagar en los reticulocitos, es decir, en la fórmula, en la forma joven. Puede haber aumento o disminución, ¿no? Si es una anemia, pues obviamente es una alteración, pero ya no del volumen corpuscular medio de los eritrocitos maduros, sino ya, en este caso, debemos indagar sobre lo que es la forma joven, es decir, los reticulocitos, ¿ya? En este caso, disminución o aumento. ¿Qué pasa cuando hay disminución de reticulocitos? Entonces, aquí puede haber también de manera concomitante la disminución de leucocitos y plaquetas. Esto se da por anemia por fallo medular, ya que puede ser congénita o adquirida, o infiltración medular en leucemias, en tumores sólidos, en enfermedades de depósito. Ante una cantidad de leucocitos y plaquetas normales, pues se puede dar en una aplasia de series rojas solamente, ya específica, ¿listo? En una eritroblastopenia transitoria de la infancia y sobre todo en anemias infecciosas, ya la anemia inflamatoria en una fase inicial, anemia asociada a insuficiencia renal crónica, ya anemia asociada a fármacos, la carente, en este caso por déficit de hierro, déficit de ácido fólico, o de vitamina B12, y aquellas que tienen aumento de reticulocitos, es decir, de la serie, en este caso joven, de los glóbulos rojos, por anemias hemolíticas, ¿no? En este caso, por destrucción anómala de los glóbulos rojos, y pues esta nos dará de manera concomitante un aumento de bilirrubina. Recordemos muy bien que la bilirrubina, pues parte de lo que es el grupo M de la hemoglobina, ¿ya? Así también el lactato de deshidrogenasa. La morfología, en este caso puede ser alterada, ¿ya? Cuando hay membranopatías como la esferitocitosis, la liptocitosis, en anemia hemolítica autoinmune y en hemoglobinopatías, ¿ya? Como la anemia de células falciformes con la alteración de esta hemoglobina, ¿no? Que es una hemoglobina, en este caso, mutagénica, que es la hemoglobina S, que presenta justamente, obviamente, la alteración a nivel de sus subunidades polipeptídicas del grupo globina de la hemoglobina. Fragmentación de eritrocitos por anemia microangiopática, ya, en el síndrome hemolítico urémico y en la coagulación intravascular diseminada. Y pues aquellas que no dan alteraciones, como en el caso de en este caso, hiperesplenismo, una enzimopatía, una hemoglobinopatías, en este caso, sobre todo las hemoglobinas inestables, y en anemias hemorrágicas. El índice reticulocitario, que es también importante, es el índice de producción de reticulocitos, ¿ya? Que no es nada más que el porcentaje de reticulocitos por, en este caso, el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal, ¿ya? En este caso. Y bueno, esto va sobre todo de acuerdo a lo que es el hematocrito, ya se puede medir. Un índice, en este caso, de producción reticulocitaria, que se considera regenerativo, es mayor o igual a 3. ¿Listo? Entonces aquí es bastante importante este índice de producción reticulocitaria. Muy bien. Entonces aquí es bastante importante saber que proporciona una estimación de la tasa de eritropoyesis efectiva en comparación a una tasa normal de maduración de reticulocito en sangre periférica. ¿Listo? Entonces es bastante importante este punto para considerar. Bien, entonces aquí los reticulocitos se considera como anemia adegenerativa, ¿ya? Cuando en este caso hay una disminución, en este caso del índice reticulocitario, menor a 50 por 10 elevado a la 3 unidades por litro, y anemia degenerativa bueno, cuando están aumentados. Y vemos justamente en las imágenes, en este caso en un frotis, los reticulocitos en este segmento, ¿no? Recordemos que tiene una gran cantidad de retículo endoplásmico, ¿ya? Y pues obviamente algunas vesículas de lo que es
de lo que es el núcleo como tal, ¿no? Núcleo segmentado. Muy bien. Vamos a lo que es la serie blanca ahora. Ya vamos a revisar lo que es la serie blanca. Bien, para el cálculo esto me olvidaba bastante, es bastante importante, esto no lo había mencionado, que es en este caso el factor de corrección, ¿no? Esto básicamente se puede medir una vez que sea sumamente necesario, como en este caso la corrección en función a la vida media de los reticulocitos y la intensidad de la anemia que hay. ¿Listo? Entonces, para que parta bien este índice de reproducción reticulocitaria, es el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente con el hematocrito normal sobre lo que es el factor de corrección, ¿no? Entonces, hay factores de corrección de 1, 1.5, 2, ¿ya? 2.5, como va aquí, ¿no es cierto? Y de acuerdo al hematocrito, un factor de corrección de un hematocrito de 45 será de 1, de un factor de corrección con un hematocrito de 35 será 1.5, de 25 será 2 y del 15 será 2,5, ¿no? Entonces va en función a eso. ¿Listo? Entonces tenemos que saber esta distribución. Bueno, espero se haya podido comprender. Bien, vamos con lo que es la serie blanca. Vamos con lo que son los glóbulos blancos. Los leucocitos, en este caso podemos hablar de los leucocitos totales, ¿ya? También debemos hablar de la cuenta de leucocitos y la cuenta total de leucocitos, ¿no? Entonces nos referimos a lo que es la cuenta diferencial de leucocitos, a la fórmula leucocitaria o también conocida como hemograma de Schilling. Entonces aquí los dividimos en dos partes, granulocitos y agranulocitos, o granulocitos y no granulocitos, ¿ya? Esto por poseer gránulos específicos y pues en este caso los no granulocitos que presentan, en este caso, gránulos, pero son en este caso gránulos azurófilos que los presenta pues la mayor parte de las células. Bien, leucocitos totales. Entonces, hay células, son células nucleadas, componentes del sistema inmune. Nuestros leucocitos se forman en la médula ósea, ¿ya? Y así también en el tejido linfático. Son liberados al torrente sanguíneo en caso de ser necesarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, con los polimorfonucleares o también conocidos neutrófilos, en este caso pueden ser liberados ante procesos infecciosos, ¿ya? Entonces, se guardan prácticamente en lo que es la médula ósea para luego ser liberados al torrente sanguíneo una vez que sean necesarios. La vida media va de 6 a 7 horas en sangre y de 4 a 5 días en los tejidos, pero se va a cortar en lo que son las infecciones. El recuento de linfocitos y neutrófilos en el recién nacido va a tener una relación con la zona de punción. Entonces, aquí los valores arteriales son del 75% de los obtenidos por punción venosa o capilar. ¿Listo? Entonces, de una forma fidedigna, pues es preferible, en este caso, la obtención de muestra arterial que a la venosa. ¿Ya? Entonces, aquí es importante en este caso para lo que es la interpretación. La respuesta medular a la infección también llega a ser pobre en época neonatal. No hay una buena respuesta. Es frecuente una neutropenia secundaria a infecciones bacterianas. Esto obviamente debería aumentar, pero en este caso, al no tener una producción rápida, ya, o en este caso una producción adecuada de neutrófilos, pues por lo común en etapa neonatal, pues entran en una neutropenia. Los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, aumentan por la tarde y con el ejercicio. Los eosinófilos, monocitos y basófilos experimentan variaciones, pero que son escasas, ¿ya? Y sobre todo aquí debemos, en este caso, concentrarnos en lo que son las cifras absolutas, ¿no? Las cifras relativas pueden ayudar en cierta forma, ¿no? Pero en este caso las que llegan a ser bastante importantes son las cifras absolutas. Y aquí tenemos los leucocitos totales, ya en este caso en diferentes edades, en el recién nacido, a las 12 horas, a las 24 horas, a las 4 semanas, 6 meses, un año, ¿listo? Y entrando hasta los 11 años.
¿no? A partir de los 21 años ya tienen parámetros del adulto, ¿no? Entonces se tiene por cada uno una media y un rango específico, ¿no? Dentro de lo que son los neutrófilos, la media será en este caso de 4, ¿no? Entonces aquí tendremos neutrófilos, una media de 4, 11, ¿listo? En este caso estamos hablando de 4.000, ¿listo? Estamos hablando de miles en este caso, ¿no? Bien. Hasta ahí, entonces, podemos ver en este caso la parte relativa que ya se puede catalogar o se puede ya, en este caso, informar a partir de los 6 meses, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, se tiene una media absoluta por milímetro cúbico de sangre, mientras que aquí se tiene la forma o el número relativo del mismo. Bien, veamos la cuenta diferencial ahora, que es en este caso el hemograma de Schilling o en este caso fórmula leucocitaria. Vamos con los granulocitos primero, estos tres grupos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son la mayor parte de los leucocitos, ¿ya? En un 90% son, en este caso, almacenados en médula ósea, de un 2 a un 3% están en la circulación y el resto pues pueden llegar a estar en los tejidos. Tiene una vida media de 6 a 7 horas y en este caso se eliminan por macrófagos pulmonares o esplénicos, ¿ya? En este caso, los macrófagos pulmonares, que son las células polvosas, pueden eliminar ya una vez que ha concluido su etapa, en este caso de vida, al neutrófilo. Los eosinófilos, en este caso, tienen una vida media mayor que los neutrófilos, están de 1 a 8 horas en la sangre periférica, se localizan en la capa conectiva de los tejidos que van a ser expuestos al medio, por ejemplo, piel, ¿no? La piel, la mucosa, ¿ya? Y estos van a estar en relación a la respuesta contra el mintos, sobre todo, ¿ya? Que son los parásitos gusanos y ante estados de hipersensibilidad, ¿no? Los diferentes tipos de hipersensibilidad, sobre todo la hipersensibilidad de tipo 1, que es en este caso la hipersensibilidad, la alergia como tal, ¿no? Basófilos, que son los granulocitos más pequeños, sus gránulos contienen esta molécula que es la histamina y la heparina, y dan en este caso su respuesta alérgica y también van contra parásitos como tal. La cuenta diferencial de los leucocitos, ya desde el punto de vista de los agranulocitos, vamos con estos dos. Los linfocitos, en este caso, es el único tipo de la célula sanguínea que se observa de manera regular y abundante en la linfa y también en la sangre. Ya son los únicos que se pueden ver en frotis en gran cantidad. Las dos clases que básicamente conocemos son los linfocitos B y los linfocitos T. Los monocitos son precursores inmediatos de los macrófagos y los macrófagos pueden vivir meses en los tejidos, ¿ya? Se desarrollan características diferentes de acuerdo al sitio donde van a madurar y donde habiten, ¿no? Entonces, un macrófago prácticamente no es lo mismo, una célula de Langerhans de la piel, ya un macrófago de la piel, con respecto a lo que es un osteoclasto, ya de macrófago del tejido óseo, que tampoco se dan lo mismo que una célula de Kupffer, como es un macrófago del hígado, o una célula de Hofbauer, que es un macrófago de la placenta. Entonces, las alteraciones de los leucocitos, ya, en este caso, pueden ser cuantitativas, sobre todo leucocitosis y neutropenias. Entonces, se debe valorar no solamente en la parte relativa, ya, sino lo más importante aquí es la absoluta. Alteraciones de los leucocitos, en este caso cuando hay un aumento, la leucocitosis será el aumento en el recuento total de glóbulos blancos y pues la más frecuente serán las neutrofílicas, ¿no? La neutrofilia. Puede existir la reacción leucemoide cuando hay un aumento desproporcionado de estos glóbulos blancos y en este caso conjuntamente con un desvío, en este caso a la izquierda. Cuando hablamos de desvío izquierda, pues cuando hablamos de la diferenciación de los neutrófilos jóvenes, que son los callados prácticamente, ¿no? Entonces hay callados y segmentados dentro de lo que es este grupo, ¿no? Entonces es bastante importante también saberlo reconocer.
Bien, entonces ahí están las alteraciones en el recién nacido. Hay leucocitosis a expensas de neutrófilos. Esto no se deben olvidar. Y disminuye en la primera semana. En el primer mes hay linfocitosis de un 60 a un 70%. En el primer año, pues hay valores normales ya de los leucocitos. A los 4 o 5 años ya empieza a existir un equilibrio posteriormente al aumento de neutrófilos. Y en la infancia disminuye nuevamente, pero de manera lenta. En este caso, los leucocitos y pues más adelante ya estará de manera normal, con pocas variaciones, todos los elementos o todos los tipos distintos de leucocitos. Alteraciones de los leucocitos dentro de lo que es la neutrofilia, el aumento de neutrófilos. Ya en este caso va a haber un aumento de neutrófilos circulantes que representa en este caso menor al 50% del total. El resto llega a ser adherido a endotelio vascular. Hay liberación ante situaciones de estrés y hay neutrofilia reactiva, ya sin desvío izquierdo. Entonces, esta neutrofilia se da sobre todo por infecciones bacterianas, enfermedades inflamatorias crónicas, grandes quemados y fármacos, ¿ya? Dentro de ellos, en este caso, los corticoides, que a un inicio dan una cantidad aumentada de neutrófilos y más adelante darán lo que es la neutropenia, ¿no? Entonces, recuerden que el cuerpo humano, pues reacciona ante situaciones en este caso, aumentando la intensidad de su reacción, si es que hay un proceso que pues intervenga con en este caso con la función normal, ¿no? Entonces, si interviene con la función normal, en este caso, aumenta, en este caso, el elemento que nos protege, ¿no? Pero una vez que se desgasta, pues el mismo disminuye, como es el caso de la neutrofilia. Un inicio de neutrofilia, pero si la infección ya es grave, esa neutrofilia vira a una neutropenia. También hay la linfocitosis, es un aumento en este caso de los linfocitos, ¿ya? Puede haber linfocitosis relativa, ¿ya? En este caso, que es la más frecuente, por infecciones ya virales. Las infecciones bacterianas subagudas y crónicas también pueden dar, en este caso la tuberculosis, por ejemplo, es el mejor ejemplo que hay de infecciones bacterianas crónicas, ¿ya? Que hace que los neutrófilos básicamente no aumenten mucho, sino más bien los linfocitos. Las enfermedades autoinmunes, la enfermedad inflamatoria intestinal después de una vacunación y también el uso de fármacos. Aquí tenemos un eosinófilo, también hay eosinofilia en trastornos alérgicos, esto por activación de la IgE, de inmunoglobulina E. Y pues la infección es también por parásitos, que habíamos dicho, que es de la categoría de los helmintos. No protozoarios, porque ante protozoarios interactúa lo que es el monocito. La basofilia, el recuento de basófilos va a ser mayor a 0,5, ¿ya? Por 10 a la 9, en este caso por litro. Esto se da por hipersensibilidad a fármacos o alimentos. Puede haber una urticaria, en este caso se puede presentar en una urticaria aguda y en una leucemia amiloide crónica. La monocitosis, que es el aumento de, en este caso, los monocitos con un recuento mayor a 1 hasta los 2 años y mayor a 0,8 en niños mayores. El primer signo de recuperación de neutropenia es la monocitosis, ¿ya? Entonces, significa que si se agotó los neutrófilos, que también son conocidos como micrófagos, entonces llega a su salvación, se podría decir así, los monocitos. En infecciones también subagudas, crónicas, en parasitosis, pero esta vez ya no por el mintos, porque de ese se encarga en este caso el eosinófilo, sino por protozoarios. Ya, por ejemplo, en una malaria, por ejemplo, en este caso en malaria, o en este caso paludismo, así también llamado, eh, en este caso por una toxoplasmosis también, entonces puede haber un aumento de lo que son los monocitos. Trastornos hematológicos en enfermedades inflamatorias crónicas, también a nivel de lo que es la tuberculosis, se puede considerar el mismo. Vamos con las plaquetas de manera rápida. Hay un recuento plaquetario normal que va de 150 a 450 mil, ¿ya?
por milímetro cúbico de sangre. Las alteraciones en su número son frecuentes en pediatría. Aquí hay que tener bastante cuidado con lo que es las plaquetas. Y el volumen plaquetario medio es de 6 a 9 femtolitros, ¿ya? Está aumentado en este caso cuando las plaquetas jóvenes, ¿ya? O en algunas trombopatías, ¿ya? En las plaquetas jóvenes en unas trombocitopenias inmunes y disminuido en una trombocitopenia congénita. La trombocitopenia, que es la disminución de plaquetas, en este caso, se debe descartar una pseudotrombocitopenia, en este caso EDTA dependiente, que significa que se ha utilizado un quelante de calcio, que es el EDTA, ¿ya? Y pues ha habido una falsa trombocitopenia como tal. En la clínica, en este caso, debemos ver que depende de los valores generalmente, en este caso en hemorragias mucocutáneas. Entonces, en hemorragias espontáneas son menores a 20.000, ¿ya? Y en aquellas asintomáticas pueden ser entre 50 a 60.000, ¿no? La clasificación de acuerdo a su producción se pueden denominar trombocitopenias centrales, ¿ya? Y pues en este caso también trombocitopenias periféricas. Las centrales van de acuerdo a la producción y las periféricas de acuerdo a la destrucción o consumo de estas plaquetas. Entonces también hay la otra parte que es la trombocitosis, el aumento justamente de las plaquetas. Entonces, en un promedio mayor a 450, cuando ya son arriba de 600.000, ya de forma mantenida se debe iniciar un estudio diagnóstico. Ya un tercio de las plaquetas pueden ser secuestradas por el bazo, ya, y bueno, también pueden ser liberadas mediante lo que es el estrés hemostático. La etiología pues, de una trombocitosis puede ser primaria por proliferación de megacariocitos o secundaria de acuerdo a infecciones. Van de la mano con lo que son los glóbulos blancos. Por una ferropenia, fármacos, enfermedades inflamatorias o hemorragias agudas. Pruebas de coagulación también es importante aquí. La hemostasia, que es uno de los detalles que más se cuida en el punto de lo que es la hematología pediátrica. La hemostasia y la coagulación, ya que son procesos dinámicos donde interviene el endotelio vascular, las plaquetas y los factores de la coagulación. Aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes vías, ya, por las cuales se van a activar la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común, ¿no? En este caso de la tromboplastina, en este caso de los diferentes factores que se van activando y dan una serie de cascadas, las cuales hacen que se forme básicamente las mallas de fibrina al final. Bien, en este caso también los trastornos de la coagulación, pues se da por alteraciones, los trastornos de la hemostasia primaria, dan hemorragias cutáneas y mucosas, y la secundaria dan hematomas musculoesqueléticos y hemorragias intracavitarias, ¿ya? Los trastornos primarios darán alteraciones de vasos, las plaquetas mismas y el factor de von Willebrand, mientras que las secundarias serán adquiridas, ¿ya? Habrán déficit congénitos en los mismos. Y aquí están los valores de referencia principales para los parámetros de hemostasia, ¿no? El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina activada y el fibrinógeno. Esto que varía también de acuerdo a la edad, en el recién nacido a su primer día, a los 3 días, al primer mes hasta el año de edad, a los 5 años, a los 10 años, ya, y obviamente ya comparándose en este caso, los valores en el adulto. Bien, el tiempo de hemorragia, que también es importante, mide en este caso la duración de la hemorragia, la hemostasia primaria. Si se alarga, pues en este caso debemos ver que hay alteraciones justamente de las vías de la coagulación. En este caso es sustituido por un analizador de función plaquetaria, por si acaso, ¿no? Y bien, puede haber en este caso alteración numérica funcional de plaquetas, como también el déficit del factor de von Willebrand. El tiempo de cefalina activada, también conocida como tromboplastina parcial activada, pues se valora en este caso la vía intrínseca y común. Si se alarga, hay anomalías hereditarias o adquiridas de la vía intrínseca, el déficit del factor 8, del factor de von Willebrand o enfermedad de von Willebrand, déficit del factor 9, 11 y 12, ¿ya?
Y pues también en este caso aquellas que van de la vía común como el déficit del factor 10 o 5, el déficit de de la protrombina o la hipo o disfibrinogenemia, ¿no? La formación en este caso anómala de lo que es la fibrina, ¿no? O inhibidores de la coagulación como anticoagulantes o anticuerpos. Y en este caso también es importante el tiempo de protrombina, el INR o tiempo de Quick, ¿no? Que también valora la vía extrínseca y común. Si se alarga, pues puede haber déficit hereditarios del factor 7, 10 y 5 de la protrombina y el fibrinógeno. Y así también en este caso déficit adquiridos como enfermedades hepáticas, la deficiencia de, en este caso, la vitamina K, ya las fitoquinonas y los inhibidores de la vía extrínseca como anticoagulantes. Entonces, aquí estos, si hay un alargamiento, puede ser fisiológico y se normalizan a los 6 meses, ¿ya? O también pueden ser por bajos niveles de factores dependientes de vitamina K. Las alteraciones de las pruebas de la coagulación, pues se debe descartar la ingesta de fármacos, más falsos positivos, más pruebas específicas. Esto para, en este caso, ver de que la prueba sea adecuada y pues bien realizada. Y hay una orientación aquí diagnóstica de acuerdo al resultado de las pruebas de coagulación, ¿no? Entonces estas justamente nos dicen si es alargado, normal, ya en este caso, y nos orientan prácticamente de acuerdo a esas alteraciones, ya el diagnóstico en particular que se pueden detonar. Y bien, es un tema bastante largo, bastante complejo, pero bonito a la vez. Espero haya sido de mucha utilidad y vosotros hayan podido comprender la mayor parte de este tema. Bueno, sin otro particular, les agradezco bastante su gentil atención. Y bueno, siempre es un gusto realizar esta serie de cursos ya para cada uno de ustedes. Un saludo hasta donde se encuentren, desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, para cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad y les agradezco infinitamente su gentil atención.